Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. En este video te comparto unos mates que ojalá fuera real, pero bueno, mis mates de yerba orgánica con coco. Y hoy vamos a hablar del punto ochito calado, también le llaman ojito de perdiz. Te cuento qué hice hasta ahora. Monté un número, una cantidad de puntos múltiplo de 4 más 2. En este caso son 18. Y tejí la primera vuelta, 2 derechos, 2 revés, te lo pongo derechito. Son las vueltas de preparación, ¿sí? Es necesario para tejer este punto que tengamos un par de vueltas de preparación, ya vas a ver. Entonces, la primera vuelta hice 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés y así seguí hasta terminar con 2 derechos. O sea, empecé con 2 derechos y termino con 2 derechos. Primera vuelta. Segunda vuelta hice a la inversa. 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos. Simplemente hice esta vuelta de preparación para que tengamos el sostén de los ochitos. ¿Por qué? Este es el lado del derecho, mirá. Para mí, cuando está la colita de montar los puntos, es el lado del derecho. ¿Sí? Por eso, después que monté los puntos, hice esta vuelta, empezando con 2 derechos, terminando con 2 derechos, y armé como si fuese un elástico doble, porque estaba preparando el derecho. Este va a ser mi derecho. Bien, ya tenemos la primera vuelta de preparación. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta de preparación. Para hacer el ochito calado tenés que tener una base, no podés empezar haciendo el cruce porque vas a producir una disminución. Bien, hasta ahora supongamos que vos tenés un elástico doble en un suéter o en una bufanda o en lo que estés tejiendo, vas a tejer. Primera vuelta del derecho, recién hicimos del revés. 2 revés, un derecho, hebra, un derecho, 2 revés, acordate que estamos del lado del derecho, un derecho, hebra, un derecho, 2 revés, un derecho, hebra, un derecho, 2 revés. Como ves, estoy separando los derechos con 2 puntos al revés, un derecho, hebra, un derecho y termino con 2 puntos al revés. Vuelvo a explicarte como si no te hubiera explicado nada. Para tejer el ochito calado tenés que tejer con una cantidad de puntos múltiplo de 4 más 2. Supongamos que estás haciendo un suéter que tiene 80 puntos, bueno, 80 más 2. ¿Por qué? Porque son los múltiplos de 4, tenés 2 revés, 2 derechos y tenés 4. 2 revés, 2 derechos y así, y terminas con 2 más para que te quede parejo. La primera vuelta que tejí fue del lado del revés, que tejí 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, terminando con 2 derechos. La segunda vuelta que tejí es del lado del derecho. Y tejí 2 revés, un derecho, hebra, un derecho. 2 revés, un derecho, hebra, un derecho. 2 revés y así, 2 derechos, hebra, un derecho, listo. Entonces, ya me quedó preparado para armar el primer cruce cuando vuelva del lado del derecho. Ahora voy a ir a la vuelta del revés, que sería mi tercera vuelta, y voy a tejer igual que tejí al principio. 2 derechos, pero solo que ahora tengo una hebra. Esta hebra la voy a tejer como revés. Entonces, en vez de 2, voy a tejer 3 puntos al revés. Entonces, del lado del revés, haces 2 derechos, 2 puntos al derecho, 3 puntos al revés. 2 puntos al derecho,
3 puntos al revés, ¿ves? Estoy tejiendo como revés la hebra que está entre los dos puntos que eran puntos al derecho. Entonces ahora me quedan 3 puntos al revés. 3 revés. Recordá que podés volver más lenta la velocidad del video si vas a la ruedita que ves en pantalla a la derecha abajo y pones velocidad de reproducción y le pones 0,75. Listo, ya tenemos, mira, te lo pongo acá quietito para que vos lo veas bien. Ya tenemos la vuelta de preparación, que en este caso tenemos la primera que hicimos del revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, terminando con 2 derechos. La segunda que hicimos del derecho, que tejimos 2 revés, un derecho, una hebra, un derecho, 2 revés, una hebra, un derecho, un derecho, 2 revés, un derecho, una hebra, un derecho, y así terminamos con 2 revés. La tercera vuelta del revés, que tejimos 2 derechos, 3 revés, 2 derechos, 3 revés, 2 derechos, 3 revés. Ahora esta es la primera vuelta donde vamos a considerar que es la primera vuelta del punto, porque en esta vuelta vamos a realizar el cruce. Pero si vos no haces estas vueltas de preparación, no vas a poder realizar el cruce, porque cuando lo hagas vas a disminuir y esa no es nuestra intención. Entonces, sea lo que fuere que vos estás tejiendo, tenés que hacer la vuelta como de elástico doble, tejiendo 2 revés, 2 derechos y así, la vuelta del derecho tejiendo los 2 derechos con una lazada en el medio, y la tercera vuelta del revés tejiendo 2 derechos, 3 revés, 2 derechos, 3 revés y así. Cuarta vuelta, primera de cruce, ¿sí? Bien. La cuarta vuelta es así. Mira, fácil, fácil, ¿eh? Estos 2 revés de borde no van a variar nunca. Entre los 8 hay filas de puntos revés para que realce. Acá tenemos los 3 puntos que se formó cuando agregamos la lazada entre los 2 puntos derechos. Paso el primero sin tejer. Tejo al derecho los 2 puntos siguientes y ahora paso el punto que pasé sin tejer. Pongo ahí porque se me choca la aguja. Ahí está. Sobre los 2 que acabo de tejer al derecho. Bien, ahora me toca tejer 2 puntos al revés. Estos 2 puntos siempre van a ser 2 puntos al revés. Entonces, esto que estamos haciendo es la primera vuelta de 8, porque es la primera vuelta donde cruzamos. Pero las 2 vueltas anteriores son fundamentales para realizar el cruce. Entonces, vos las tenés que hacer a las vueltas anteriores, ¿sí? Que son una del revés cuando empezás, apenas montaste los puntos, una del derecho donde incluiste la hebra, otra del revés que tejiste la hebra como revés, y ahora empieza la primera vuelta del punto con el cruce de 8. Hice 2 revés, paso el primer punto sin tejer, tejo los 2 puntos siguientes al derecho y ahora también voy a montar este punto que pasé sin tejer sobre los 2 que acabo de tejer. 2 puntos al revés, que son los puntos de realce entre los 8, ¿sí? Paso el primer punto sin tejer, tejo al derecho los 2 puntos siguientes y ahora monto el punto que pasé sin tejer sobre los 2 que acabo de tejer. Y ahora volvemos a tener la misma cantidad de puntos del principio. 2 puntos al revés, paso el primer punto derecho sin tejer, tejo al derecho los 2 puntos siguientes y ahora monto el primer punto que pasé sin tejer sobre estos 2 al derecho que acabo de tejer. Termino con 2 puntos al revés. No importa cuántos puntos tengas, lo importante es que sean múltiplo de 4 más 2, que hagas las vueltas de preparación para que empecemos a tener la cantidad de puntos suficientes para realizar el cruce. Y ahora, como viste, en la primera vuelta del derecho, donde tenemos el cruce, tenemos la primera vuelta del 8.
Vamos a hacer la segunda vuelta del 8. Bien, hice una pausita para entregar el mate. Ahora que hicimos la primera vuelta del derecho, correspondiente al 8 propiamente dicho, que no es vuelta de preparación, lo mismo esto lo vas a encontrar escrito en la descripción del video. Vamos a hacer del revés los puntos como se presentan. 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés. Segunda vuelta del punto 8 propiamente dicho. 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, y así sigo 2 derechos, 2 revés, hasta terminar la cantidad de puntos de la muestra que tenemos. Terminamos con 2 puntos al derecho. Segunda vuelta de el punto 8 propiamente dicho, que no es vuelta de preparación. Segunda vuelta. Tercera vuelta, 2 puntos al revés, un derecho, una hebra, un derecho. 2 puntos al revés, un derecho, hebra, un derecho. 2 puntos al revés, un derecho, hebra, otro derecho, 2 revés, derecho, hebra, derecho, y terminamos con 2 puntos al revés. Esta es la tercera vuelta correspondiente al 8. La primera cruzamos, la segunda tejimos los puntos como se presentan, y en la tercera vuelta ya pusimos la hebra, ¿sí? Cuando ponemos la hebra ya tenemos un punto más para tejer del lado del revés como punto revés. Entonces estamos en la vuelta número 4 del lado del revés y tejemos 2 puntos al derecho, 3 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 3 puntos al revés, 2 derechos, 3 revés, y así 2 derechos, 3 revés, y terminamos con 2 puntos al derecho. Bien, entonces vuelvo para atrás. En la primera vuelta del 8 hicimos 2 puntos revés, un derecho, una hebra, un derecho, 2 revés, una hebra, un derecho, una hebra, un derecho, y así hasta el final. Después volví por el revés tejiendo esta hebra como revés, y ahora vuelvo a repetir esta vuelta, ¿sí? Que es la vuelta de cierre. Vuelvo a hacer lo mismo que hicimos antes. 2 revés, paso un punto sin tejer, tejo los 2 puntos siguientes al derecho y monto el punto que pasé sin tejer sobre estos dos. 2 revés, un punto sin tejer, 2 puntos al derecho y monto el que pasé sin tejer sobre los 2 que acabo de tejer. Repito, 2 puntos al revés, esto no se modifica, paso un punto sin tejer, 2 puntos al derecho y monto el punto que pasé sin tejer sobre estos 2 que acabo de tejer. 2 puntos al revés, paso un punto sin tejer, tejo los 2 siguientes al derecho y ahora monto el punto que pasé sin tejer sobre estos 2 puntos que tejí al derecho y termino con 2 puntos al revés.
Si lo miras con amor vas a ver que ya se está formando el ochito. Entonces te voy a repetir todo el procedimiento para que lo anotes o para que no te pierdas. De todos modos va a estar escrito debajo de este post. Si te gusta y querés que siga compartiendo, ponele que te gusta, suscríbete. Eso nos alienta a los creadores para seguir compartiendo material libre. Preparaste la base con 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés. Después tejiste en el lado del revés, 2 revés, 2 derechos, así. Bueno, supongamos que ya tenemos preparada la base, vamos desde acá. Primera vuelta, 2 revés, paso un punto sin tejer porque yo acá ya había aumentado, tejo 2 derechos y monto el punto que pasé sin tejer sobre estos 2 derechos. 2 revés y hago lo mismo, paso un punto sin tejer, tejo los 2 derechos siguientes y después monto el primer punto que pasé sin tejer sobre los 2 que acabo de tejer y listo. Hasta el final terminando con 2 puntos al revés. Cuando vuelvo por el revés, tejo siempre estos puntos al derecho del revés y al revés del derecho, y donde creé con la lazada, en vez de 2, 3 puntos, los tejo a los 3 como revés. Y ahora, cuando vuelvo, hago lo mismo que hice acá. 2 puntos revés, paso un punto sin tejer, tejo 2 derechos y monto ese que pasé sin tejer sobre los 2 que ya tejí. Vamos a hacer un jueguito más de puntos, haciendo de cuenta que no hicimos nada, porque por ahí puede parecer más complicado de lo que realmente es. Lo más importante que te quiero recalcar es que vos tenés que realizar estas 3 vueltas de preparación, ¿sí? Cuando empezamos, la primera vuelta fue del revés, fue de acá, que tejiste 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, así. La segunda vuelta fue 2 revés, 1 derecho, 1 hebra, 1 derecho. Y así repetimos hasta el final, terminando con 2 revés. La tercera vuelta de preparación es cuando del lado del revés vos tejiste 2 derechos, 3 revés, 2 derechos, 3 revés, 2 derechos, así, y terminaste con 2 derechos. Y ahora la primera vuelta de ochito para el cruce hicimos 2 revés, paso un punto sin tejer, tejo los 2 siguientes al derecho, monto el punto que pasé sin tejer sobre los 2 derechos que tejí. 2 revés, hago lo mismo, lo mismo, lo mismo y repito todo desde acá. 2 derechos del revés, 2 derechos, 3 revés, 2 derechos, 3 revés, así. Después volvemos y acabamos de hacer la segunda vuelta de cruce. 2 revés, 1 punto sin tejer, 2 derechos, monto el que pasé sin tejer sobre estos 2 derechos y así repito hasta el final, terminando con 2 puntos al revés. Hagamos de cuenta que estamos acá, cuando acabamos de comenzar. Entonces, después de esta primera vuelta donde tenemos el cruce, vamos a tejer del lado del revés los puntos como se presentan. Es decir, 2 derechos, que son los primeros, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, y así sería la segunda vuelta del punto. La primera es la del cruce. La segunda vuelta se tejen los puntos como se presentan. Vamos a hacer la tercera vuelta del punto y es donde vamos a agregar la hebra para que tenga calado el ojito, el ochito o el ojito de perdiz. 2 revés, tercera vuelta del punto. Paso un punto sin tejer. No, perdón, ya estaba pasando sin tejer. 1 derecho, hebra, 1 derecho. 2 revés. 1 derecho, hebra, 1 derecho. 2 revés. 1 derecho, hebra, 1 derecho. 2 revés. Derecho, hebra, derecho.
2 revés. Vamos ahora a tejer por el revés la cuarta vuelta del punto y después se repiten estas 4 vueltas hasta el largo que vos necesites. 2 derechos, 3 revés, 2 derechos, 3 revés, así, 2 derechos, 3 revés, y ahora la primera vuelta sería la vuelta del cruce. Acordate que te lo voy a dejar escrito debajo para que con el video y con el detalle lo puedas practicar sin ningún tipo de inconvenientes. Mira, ya tenemos la cuarta vuelta. La primera fue la del cruce, la segunda los puntos como se presentaban, la tercera vuelta es la vuelta donde hicimos la hebra y la cuarta vuelta tejimos los puntos también como se presentaban, derecho, 3 revés, derecho, 3 revés. Ahora volvemos a estar del lado derecho y vamos a terminar con la primera vuelta del nuevo ochito, que es donde cruzamos, ¿sí? Ya hicimos 4 vueltas del punto, ahora hacemos 2 revés, paso un punto sin tejer, tejo al derecho los 2 puntos siguientes y ahora monto el primero que pasé sin tejer sobre estos 2 revés, paso un punto sin tejer, tejo al derecho los 2 siguientes, monto este punto. Esta contaría como la primera vuelta del nuevo ochito, ¿sí? Son 4 vueltas que se repiten indefinidamente hasta que vos quieras. Paso un punto sin tejer, tejo al derecho los 2 siguientes y monto el primero sobre los 2 puntos que acabo de tejer. 2 revés, paso el primero sin tejer, tejo al derecho los 2 siguientes y monto el primero sobre estos 2. Termino con 2 puntos del revés. Vamos a ponerlo bien prolijito para que vos lo veas bien. Ahí. Entonces, si vos ves, cada 4 vueltas se va repitiendo el motivo del ojito de perdiz, ¿sí? La primera vuelta es la del cruce, la segunda vuelta por el revés tejo los puntos como se presentan, en la tercera vuelta del derecho hago la hebra, en la cuarta vuelta del revés tejo la hebra como revés y después vuelve a repetirse la vuelta 1, que es la vuelta del cruce. Bueno, espero que te guste, que lo practiques, no te desanimes, que es muy fácil, solo requiere un poquitito, bastante poquito de atención, porque estas 4 vueltas se repiten indefinidamente. Lee la descripción, espero tu comentario, cualquier duda me escribís, deja acá abajo los comentarios, que yo seguramente apenas lo vea te voy a responder. Gracias por compartir este ratito conmigo.